Yo no sé ustedes, pero a mí esa introducción me encanta. Ustedes no me van a creer, pero ya la he visto como 20 veces, una y otra vez. Me gusta. Los trenes tienen algo de especial. Estoy tratando de ver dónde voy a poner yo la luz y creo que la voy a poner aquí. No, ahí no va a alcanzar. Bueno, vamos a ver si aguanta aquí. Lo que aquí no se ve. Aquí se queda. All right. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero su pastor es español. Legalmente estoy naturalizado como ciudadano de España. Y yo estoy muy orgulloso de ser español. Y lo que causa esto en mí es que cuando nosotros salimos de Cuba como refugiados, yo tenía 7 años y fuimos para España, donde vivimos 4 años. Y en esos 4 años me enamoré de aquella magnífica ciudad que es la capital de España, que se llama ¿cómo? Madrid. A ver, ¿cómo se dice? Madrid. Pues yo crecí en Madrid y tengo que decirles que me encantó. Y una de las cosas favoritas que no puedo olvidar es el metro. Todas las grandes ciudades cosmopolitas como Nueva York, París, Londres, todo el mundo tiene su metro. Pero el metro de Madrid es algo especial para mí. Me fascinaba. Y yo quiero que ustedes vean aquí el mapa del metro. Yo todavía conservo el mapa del metro de Madrid. Y lo tengo porque lo he usado. Y ustedes lo ven ahí. ¿No es verdad que está bien fácil? ¿Es fácil, sí o no? Yo tengo mi mapita aquí y ahora tienen un app, o sea que ya no hace falta ni esto, porque usted pone en el app a dónde usted quiere ir y dónde usted está y ya le dice automáticamente por dónde usted tiene que ir. A mí el metro me gustó de niño y tengo que serles honesto y decirles que me sigue gustando aún de adulto. Me encantaban los trenes y los trenes no son iguales, son diferentes trenes y me encantaban los olores, los sonidos, las imágenes, la experiencia de ver aquel sistema de transportación pública. Y lo que más me fascinaba, para que ustedes sepan, era el mapa. Tenían un plano que usted entraba y miraba. Y en ese plano, como ustedes están mirando, les dice todo. Ustedes están mirando un montón de rayitas y líneas. Yo estoy mirando los lugares donde yo he estado. Y lo que sorprendió a un amigo mío que fui ahora la última vez a Madrid es que me dejó en el metro y se maravilló de cómo yo conocía el sistema. Yo dije, hijo, yo viví aquí 4 años, eso no se olvida. Me podía mover. Y lo interesante es que con este mapa uno va a donde quiera. Pero también, como si eso no era suficiente, pues también habían conductores. Cada tren de la línea del metro tenía su conductor. Y esos conductores eran expertos en todos los trenes, todas las estaciones, todos los lugares turísticos y también los itinerarios. Podían dar el tiempo. Y siempre me llamaba la atención porque todos los conductores, ¿qué tienen? Tienen su reloj. Y eso es porque ellos miden el tiempo. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir cuando un pastor bautista mira un reloj? Nada. Absolutamente nada. Y más conmigo, que ustedes saben que a mí se me va el cuento. Pero bueno, hoy les prometo que vamos a llegar a tiempo. Y una de las cosas que los conductores hacen es que explican el plano de todos los lugares y estaciones. Así que, en vista de eso, permítanme presentarme. Yo soy su conductor. Yo soy su conductor. Y el mapa que nosotros estamos mirando es la Biblia. Y para algunos de ustedes, la Biblia es más complicado que este mapa. Pero nosotros sabemos que en este mapa tenemos ¿cuántas estaciones?
66. ¿Okay? Yo les puedo decir el nombre de un montón de esas estaciones: Tirso de Molina, La Puerta del Sol, Bilbao. Bueno, aquí puedo pasarme una hora contando las estaciones. También, como su conductor, les puedo dar las 66 estaciones que están en este mapa. Y yo espero que ustedes las conozcan también, porque aquí encontramos nosotros el plan de Dios. El plan de Dios. Y ese es el tema para nosotros en esta mañana. El plan de Dios. A ver, díganlo ustedes. El plan de Dios. Este es nuestro mapa. Yo soy su conductor. Y el plan de Dios nos da rutas que nos llevan ¿a dónde? Pues a la felicidad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? El plan de Dios, hay estaciones que nos llevan a la felicidad. Tenemos también la realización. ¿Cuántos de ustedes quieren ser realizados en la persona para la cual fueron creados? Hay una estación aquí que nos dice cómo llegar allí. El plan de Dios nos dice a nosotros cómo encontrar el amor, cómo encontrar la verdadera alegría y gozo, cómo encontrar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. El plan de Dios está para mostrarnos a nosotros un destino, para darnos a nosotros la vida eterna, para llevarnos a la puerta del mismo paraíso. Y como si eso no fuera suficiente, ustedes se pueden imaginar, como si eso no fuera suficiente, el plan de Dios nos lleva a Dios mismo. Usted y yo podemos conocer a Dios si seguimos su plan. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a ver en esta mañana. Entonces, como su conductor, permítanme hoy llevarlos a ustedes a través de un viaje en el tiempo. Vamos a ir hacia atrás a un momento en el tiempo. Vamos a ir al año 7. Dice que la Biblia, el número perfecto, ¿cuál es? Vamos al año 7, antes del nacimiento de Jesús. El año 7 antes del nacimiento de Jesús, según nuestro calendario, que eso es otra historia que no tengo tiempo para explicarles. Pero bueno, en el año 7 vamos nosotros a un pueblo específico y vamos ahí a conocer a una persona específica que ustedes se creen que conocen, pero en realidad yo estoy seguro que no la conocen muy bien. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a un pueblecito que se llama Ein Karem. A ver, digan ustedes, Ein Karem. Yo les dije a ustedes que si ustedes vienen a esta iglesia, uno de los beneficios es que van a aprender hebreo y griego. Así que ya están aprendiendo hebreo. Ein Karem. ¿Qué quiere decir Ein Karem en hebreo? Bueno, Ein quiere decir manantial. Y Karem es bien fácil porque quiere decir viña. Entonces, el manantial de la viña. El manantial de la viña. Entonces, eso no aparece en la Biblia. Pero eso no quiere decir que el pueblo no existió. El pueblo existió. Históricamente se han encontrado los restos de ese pueblo cerca de Jerusalén, en la región montañosa de Judea. Y ahí es donde la tradición cristiana dice que nació Juan el Bautizador. Y ahí es donde la tradición dice que suceden los hechos que vamos a ver nosotros ahora. El nombre de aquella persona, que es nada más ni nada menos que una joven mujer que se llamaba ¿cómo? Los confundí. Miriam. El nombre de la joven es Miriam. Y como una de las cosas que nosotros tenemos que entender en la Biblia es que los traductores con el tiempo quisieron ayudarnos a no confundirnos. Entonces, por ejemplo, Jesús, el nombre de Jesús no es Jesús, es Yeshua. Pero Jerónimo quiso hacer una diferencia entre Josué del Antiguo Testamento y Oseas y Isaías, que todos básicamente tienen el mismo nombre, Yeshua. Y entonces le dio el nombre de Jesús, con el cual nosotros conocemos al Salvador. Lo mismo sucedió con María, la hermana de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Y entonces Jerónimo, para no crear confusión, dijo: si estamos llamando a aquella Miriam, a esta,
que se llama Miriam también, le vamos a poner ¿cómo? María. Pero aquella joven jamás nadie le dijo María, siempre le decían ¿qué cosa? Miriam, ese era su nombre. Y aquella joven que se cree que tendría entre unos 15, 16, 17, 18 años, no se cree que tenía más de eso. Aquella joven recibe una noticia sorprendente, nada más y nada menos que de un ángel. El ángel, ¿cómo se llamaba? Gabriel. Y el ángel Gabriel le profetiza, le predice a esta muchacha, le dice: tú vas a salir en estado y vas a dar a luz un hijo y va a ser el Mesías. Y ella se quedó como yo no he conocido a ningún varón, ¿cómo voy a tener yo un hijo? Y el ángel le dijo: esto vendrá por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces sucede el milagro. Y entonces aquella joven se encuentra encinta en un pueblo pequeño donde las malas lenguas. Y entonces ¿qué hizo? Se fue y se pasó 3 meses visitando a su prima Elizabeth, que vivía ¿en dónde? En el pueblo de Enkerem, ¿ok? Y entonces ella va para allá y allá se encuentra con Elizabeth. Y entonces se da cuenta de que Elizabeth también está milagrosamente embarazada. Entonces, una por el Espíritu Santo y ahora esta otra por el Espíritu Santo también, pero en una manera diferente. Imagínense que aquella señora era una adulta mayor. Imagínense, a ver, ¿cuántas mujeres aquí tienen más de 60 años? Levanten la mano. Imagínense la sorpresa que ustedes nos darían a nosotros. Bueno, pastor, yo quiero que oren por mí porque estoy en estado. De que sucede, puede suceder. Y el milagro era que Zacarías, el sacerdote, era un anciano también. Y sucede el milagro. Ella no podía tener hijos. Él estaba loco orando a Dios toda su vida por un hijo. Cuando ya pensó que no había más esperanza, Dios le da el milagro. Entonces tenemos a María que está embarazada milagrosamente, Elizabeth que está embarazada milagrosamente, y entonces empieza lo que nosotros vamos a hablar hoy, porque María entonces pronuncia un canto. Y lo que quiero que ustedes entiendan es que María, aunque era joven, no era tonta. Esta niña en ese canto menciona no menos de 8 citaciones del Antiguo Testamento, que quiere decir que aquella joven María conocía el plan de Dios. O sea, cuando el ángel viene y le da la noticia, ella se sorprende, pero ella sabía más de lo que nosotros pensamos. Ella sabía, porque había estudiado, había escuchado y había recordado el plan de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por este canto que ella irrumpe y pronuncia. Y entonces vamos nosotros a mirar en poco tiempo la canción de María, que ¿cómo se conoce esta canción? En latín le dicen el Magnificat, porque esa es la primera palabra en latín de esta canción. El Magnificat, engrandece. Entonces, ¿cómo se llama en latín? Vaya, estamos aprendiendo hebreo y latín. Ustedes van a coger extra crédito por esto, Así que el Magnificat es un canto poético y bello, pero que nos enseña a nosotros que María conocía el plan de Dios. Y nos enseña a nosotros que ese plan también nos puede servir a nosotros. Y vamos a ver 4 maneras cómo nosotros vemos el plan de Dios y cómo nosotros podemos encajar en ese plan. A ver, ¿cuántas maneras? A ver, dígame ahí, 4. Ok, 4 maneras, ok. Y voy a estar leyendo de una versión diferente. Ya ustedes leyeron la Reina Valera y vamos a leer ahora la Reina Valera contemporánea. Entonces, yo voy a leerlo y ustedes van a ver, hay alguna diferencia, pero para ayudarnos a entender mejor este cántico de María. En primer lugar, el plan de Dios es elevante, ¿ok? Esa palabra la tuve que buscar y estoy seguro de que la encontré bien, ¿ok? No se usa mucho. En inglés la palabra es uplifting, que levanta. Pero cuando puse el plan de Dios es levantador, no sonaba bien, El plan de Dios es elevante. A ver, digan ustedes, elevante. No, elefante no, elevante, ¿ok?
el plan de Dios es elevante a los que le sirven. Déjenme explicarles, ¿ok? Dice los versículos 46 al 48. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija con mi Dios, mi Salvador, pues se ha dignado a mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Cuando digo yo que es elevante, es que el plan de Dios nos toma donde estamos y nos sube a otro nivel. A María la agarró de una niña que estaba en un pueblecito, una que nadie conocía fuera de allí, una que no tenía ninguna razón por qué destacarse, y hoy María es prácticamente una leyenda. Una religión entera se ha desbordado en la adoración de María. Y donde quiera que usted va a haber estatuas de María. Y va a haber cantos a María y oraciones a María. De una niña, de un pueblecito que nadie conocía, Dios la elevó a una posición que ni ella ni nadie se podía haber imaginado. Es increíble. Dice aquí que Dios se dignó a mirar a María. Lo que eso quiere decir es que Dios, imagínese Dios, el creador del universo, que tiene que estar mirándonos a nosotros, que somos prácticamente como unas hormigas en esta creación. Pero Dios se dignó. Dios se dignó a mirar a María. Y ese era su plan. Y de la misma manera en que Dios se dignó a mirar a María, Dios se digna en mirarte a ti. Y Dios se digna en mirar a mí, mirarme a mí. El plan de Dios siempre está hecho a medida de nosotros. Está hecho a cada uno de nosotros como Dios nos quiere que seamos. El plan de Dios no es un tamaño sirve para todos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una mala suerte para eso. Cada vez que me he comprado algo que es un tamaño sirve para todos, nunca me sirve. O me queda inmenso, o me queda que esto no sirve para nada. Entonces, el plan de Dios no es así. El plan de Dios no es una cosa de apéame uno. No. El plan de Dios desde el principio de la creación es específicamente diseñado para ti. Y es para toda la humanidad. Dios nos hace llegar a la cima. Dios nos hace llegar hacia el tope de la montaña. Dios nos ayuda. Dios nos da fuerzas. Eso es lo que dice el mapa. Dios nos lleva a un lugar mejor del que estamos ahora. No importa donde tú estés. No importa donde tú estés. Dios en su plan te quiere llevar a un lugar más elevado. Dios quiere elevarte. El plan de Dios es elevante, pero hay una condición. El único requisito que Dios pone es que le sirvamos. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino que uno frotaba y ¡fuf! Dime lo que tú quieras, te doy 3 deseos. Es increíble, pero muchos de nosotros tenemos ese concepto de Dios. Pastor, yo quiero que Dios me ayude. A ver, ore y frota la lámpara. ¡Puf! Señor. No, Dios no es así. Porque Dios eleva a los que le sirven. El plan de Dios es elevante, pero aquellos que le sirven. Un sirviente, un criado, un esclavo es una persona que el dueño le dice salta y la persona pregunta ¿a qué altura tú quieres que yo salte? Nosotros queremos que Dios nos eleve, pero para la gloria nuestra, no para la gloria de Dios. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a servir. Si usted no sirve, no sirve. Entonces Dios te da la oportunidad. Hacemos lo que Dios manda. Seguimos el mapa. Llevamos a cabo el
plan. Tenemos que ir por la ruta que se nos ha marcado. Si no hacemos eso, simplemente, ¿qué pasa? No vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a ser elevados. En segundo lugar, el plan de Dios es extravagante. Esa palabra me encanta, como supercalifragilístico expialidoso. A ver, el plan de Dios es extravagante. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el plan de Dios es extravagante a los que creen en Él. Fíjense lo que dice María en su cántico en el versículo 49 y 50. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso. Santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna. Literalmente, cuando dice ahí en el original eterno, es de generación en generación. De los hijos, de los hijos, de los hijos. Y es interesante porque dice aquí, para aquellos que le temen. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Imagínate por un momento si esto que dice la Biblia se aplica hoy a ti. Imagínate que el Creador, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el eterno por siempre Dios, está para lograr lo que tú siempre has soñado ser. ¿Tú te puedes imaginar eso? Eso es lo que dice María que Dios hizo. Usted, pero no solamente usted, sus hijos, no solamente sus hijos, los hijos de sus hijos están cubiertos por esa extravagancia de Dios para aquellos que creen en Él. Están protegidos completamente y bendecidos por su continua misericordia. Y esto era cierto para María, pero también es cierto para nosotros. Es el plan de Dios. Esto le pasó a María porque temía a Dios. Dice ahí que ella temía a Dios, pero lo que quiere decir temor de Dios no es, ¡ay, qué miedo tengo yo de Dios! No, es respeto, es reconocimiento de la trascendencia y la grandeza de Dios. Es que María respetaba, veneraba, adoraba, confiaba en una realidad. En una palabra, ella creía a Dios. Ella no simplemente creía en Dios, ella creía a Dios. Que lo que Dios decía era verdad. Dios es extravagantemente bueno para aquellos que creen en Él y su plan. Dios tomó a una joven campesina y la hizo una leyenda. Dios tomó a un joven que ordeñaba vacas, porque su familia tenía una granja de vacas. Y este joven se llamaba William Franklin Graham Jr., que ustedes lo conocen como Billy Graham. Y ese joven que ordeñaba vacas se convirtió en una personalidad reconocida por más de 100 países como un estadista de primera categoría. Este hombre en el siglo pasado es conocido como el más grande predicador y evangelista del siglo. Y empezó ordeñando vacas. María surge de esa misma oscuridad humana. Dios puede tomar un tú y Dios puede tomar un yo y llevarnos con una extravagancia que nosotros no podemos comprender a lugares que nosotros no nos podemos imaginar. Si usted me iba a decir a mí que un guajirito del pueblo de Cruces en las villas en Cuba iba a estar delante de ustedes aquí, yo me hubiera reído. Mi familia estaba en el ferrocarril. Mi padre era conductor de ferrocarril. Probablemente yo hubiera sido también un conductor porque me gusta todo aquello. Yo hubiera metido en todo aquello, hasta maquinista hubiera llegado seguro. Pero el plan de Dios me llevó más allá de mi imaginación. Y lo mismo hace con todos, ¿ok? En tercer lugar, el plan de Dios es poderoso. A ver, digan ustedes poderoso.
El plan de Dios es poderoso a los que se someten ante Él. El versículo 51 y 52 dice: con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó el trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. El plan de Dios es poderoso a los que se someten ante Él. Lo increíble es que el Dios creador del universo pone toda su potencia detrás de este plan. A mí me llama la atención cuando yo me fijo en el sistema de comunicación de vías, de transportación del metro de Madrid. Es algo maravilloso. El poder de un sistema de transportar a millones de personas de un lugar a otro de una manera sistemática es increíble. Una entra en el metro y se mueve de un lugar para el otro, de un lado de la ciudad de Madrid al otro, de norte a sur, de este a oeste, como si usted fuera en una alfombra mágica. Es increíble. Yo estaba mirando en la estación de Chamartín, que tiene diferentes niveles, y uno mira para abajo y ve los trenes por aquí, los trenes por allá, y el ceremillón de gente que se mueven, y uno dice: pero ¿cómo esto funciona? Esto es un milagro. Imagínense si eso lo pueden los hombres, ¿cuánto no más Dios va a dar poder a ese plan? El plan de Dios convierte a una realidad predicha debido a su poder. El ángel le dijo: tú vas a salir en estado. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Y ¡pum! Salió en estado. Imagínense si no hubiera pasado nada. Hubiera sido un chasco. Pero siempre el poder de Dios está con su pueblo. Moisés estaba orando: Señor, no. Y entonces Dios, me imagino que yo sé que Dios se tiene que reír de nosotros. Dios se ríe, le dice: oye, mira, Moisés, levántate, dile al pueblo de Israel que marche. Y eso es lo que nos dice a nosotros, basado en su poder en el tiempo, su poder en las circunstancias, su poder en la creación, su poder en el cautiverio del COVID, su poder inclusive en trascender más allá de la muerte. Este plan de Dios nos enseña que varias personas, el Señor le dijo: ¡hey, Lázaro, para afuera! Y Lázaro salió. Pero ese plan de Dios nos dice también que el niño que nació en Belén, el hijo de María, un día estaba en un huerto llamado el Getsemaní y le dijo al Padre: no mi voluntad, sino la tuya. Y en aquel momento el plan de Dios llevó a Jesús a la cruz, donde murió como un común criminal, ejecutado por los romanos. Pero el plan de Dios no paró ahí, sino que de la tumba el poder de Dios levantó a Jesús de los muertos. Y hoy vive y reina como Señor y Salvador del universo. Porque ese es el plan de Dios. Y el plan de Dios es poderoso, pero ¿para quiénes? La única condición que Dios pone para que su poder se manifieste en nuestra vida es que nosotros nos sometemos ante Él. Y ahí es donde viene el problema, porque Dios espera que seamos humildes para recibir, para que aceptemos su plan sin preguntas y sin condiciones. Pero ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Nos ponemos a rascar así, empezamos los ratoncitos en la mente empiezan a correr y decimos lo mismo que dijo el diablo: contra, wow, esto es extraordinario, esto es extravagante, yo soy especial. Y entonces sube el orgullo y nos creemos más de lo que realmente somos. Y Dios nunca va a dar jamás nada a ningún orgulloso. ¿Se acuerdan? Que Dios ama a la vasija rota. Un corazón roto, quebrantado, Dios
no lo va a desechar. Pero Dios sí desecha a los arrogantes. Nosotros queremos ver maravillas. Nosotros queremos experimentar el poder de Dios. Herodes le dijo a Jesús: muéstrame una señal, cualquier cosa. Y Jesús cayó porque estaba delante de un arrogante. Y ahí dice: los arrogantes no tienen parte en el plan de Dios. Y entonces vemos nosotros que llegamos al último punto. El plan de Dios es suficiente. A ver, digan ustedes: suficiente. El plan de Dios es suficiente a los que la recuerdan. A los que lo recuerdan. Permítame explicarle. Los versículos 53 al 55 dice: a los hambrientos, ¿qué hizo? Los colmó de bienes, y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Ha colmado, ha socorrido. El plan de Dios siempre ha sido suficiente para las necesidades de aquellos que lo necesitan y para las necesidades de sus hijos. El apóstol Pablo nos menciona un caso interesante que viene y dice que tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era, pensamos que es un tipo de enfermedad, pensamos que tiene que ver con los ojos y la visión, por lo que él dice en Gálatas. Y él dice: he rogado 3 veces a mi Dios que me quite esto. Pero el Señor me dice siempre: bástate mi gracia. Lo que Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, el plan mío es suficiente para ti. Y lo que Dios espera de nosotros es que lo recordemos. María, y aquí es donde vamos a ver que María tenía profundidad. No era simplemente una muchachita de 18 años: ¡ay, mira, me voy a casar! No. Es una mujer que tenía entendimiento. Porque ella dice cosas que tienen una profundidad tremenda. Dice, que se acordó Dios de su misericordia a Israel, de la cual habló a nuestro. María sabía la promesa que Dios le había dado a Abraham. María sabía la promesa que estaba en Israel. María sabía la promesa que Dios le había dado a David, que iba a poner un rey para siempre en el trono de David. María sabía lo que decían los profetas. Y ella aquí hace eco de eso. ¿Ok? Dios cumplió las promesas hechas a Abraham y a su progenie. María lo sabía. Dios cumplió sus promesas a Israel. María lo sabía. Dios cumplió sus promesas a María. Porque María recordó lo que Dios había dicho en su plan. Y ahí vemos nosotros entonces que Dios está esperando por nosotros. Dios va a suplir todo lo que necesitamos según la suficiencia que Él determina que necesitamos. Y lo único que nosotros debemos hacer es recordar. Algunos de ustedes: ay, yo no estoy aquí para leer un libro de historia, de cuentos del pasado, leyendas y boberías. Yo no estoy aquí para que me digan lo que pasó. Yo quiero algo ahora, que me digan dónde estoy ya. El problema es que tú no conoces a Dios. Para nosotros es el pasado. Este libro para nosotros es el pasado. Pero el mismo plan de Dios nos indica que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero eso es una contradicción, porque nada más que vienen cuentos. La Biblia esta de 2000 años. Sí, pero lo que no entendemos es que Dios es un ser eterno. Para Dios no hay pasado. Para Dios no hay presente ni futuro. Dios existe fuera del tiempo, en la eternidad. Y lo que para nosotros es pasado es el registro de la obra increíble de Dios para llevar a cabo un plan perfecto.
Y ahí es donde nosotros entramos recordando. Tenemos que recordar a Dios. Tenemos que recordar sus promesas, porque Dios no se niega en ninguna de sus promesas. Tenemos que recordar a su pueblo como un testimonio de la misericordia de Dios. Tenemos que recordar que en el pasado el plan de Dios no ha fallado. El tren nunca ha llegado tarde. Y por eso es que hoy nosotros recordamos. Y una de las razones que hoy celebramos la cena del Señor es porque hoy el Señor está con nosotros celebrándola. No estamos celebrando algo del pasado, estamos recordando porque Él vive hoy entre nosotros. Y el plan de Dios es que estemos juntos. Estamos recordando a nuestro Dios y a lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque estuvo con ellos, estuvo con María. Dios está por nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque estuvo por ellos y estuvo por María. Hoy nosotros recordamos a la joven María y a los millones que han seguido a María y han experimentado las bellezas del plan de Dios. Hoy nosotros recordamos. Esta semana tuve una conversación muy linda con mi padre porque me hizo recordar experiencia que yo había olvidado en los trenes en Cuba y hasta en España. Me recordó que cuando yo era pequeño me sentaban a mí en la máquina del tren y yo era el que tenía los controles del tren. Aquello era espectacular para un niño, ver cómo el tren se movía. Recordar es volver a vivir. Cuando uno recuerda lo que Dios hizo por nosotros, estamos viviéndolo otra vez, porque el Padre está con nosotros y esa es la realidad de el plan de Dios y su increíble expreso navideño que paró en Ein Karem, paró en un montón de pueblos y ciudades y hoy está parando aquí. Mi esposa me critica a mí porque dice que yo guardo muchas basuras y boberías. Usted no va a creer lo que yo he guardado. Yo tengo un ticket del metro de Madrid y nunca ha sido usado. Es porque soy tacaño y no lo iba a votar porque ya había pagado por él. Pero el ticket está vigente. Yo puedo montar en el metro de Madrid. ¿Cuál es el problema? Que no estoy en Madrid. Si yo quiero usar este ticket, yo tengo que ir a Madrid y tengo que montarme en un tren. Nosotros no entendemos que no es simplemente creer. La Biblia nos dice que los demonios creen. ¿Y qué pasa? Los demonios tienen el ticket en la mano y dicen: ¡ni loco me monto y vengo un tren! Pero tener el ticket no es suficiente. Yo tengo el ticket, pero no estoy montado en ningún tren. El ticket está vigente, sirve. Pero yo tengo que estar en el tren. Lo que les estoy diciendo, mis amados, es que el Señor en su plan todo lo ha planeado por toda la eternidad. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es que creer para obtener el ticket y entonces obedecer para montarnos en el tren. La gracia está estar montado en el tren. Y de la misma manera en que yo anhelo un día, no muy lejano, montarme otra vez en el metro de Madrid, cada uno de nosotros añora por estar montados en el tren que es el expreso navideño, porque Dios nos creó para montar en ese tren. Ese es su plan. Dios quiere que todo el mundo sea parte de ese plan, pero tienes que subir en el tren. Entonces tú me preguntas: pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Si usted está mirando
por una de las vías de transmisión que estamos usando, usted puede montar en este tren. Usted puede obtener su boleto bien fácil. De la misma manera que María, nosotros podemos también ser parte del plan de Dios. Un plan que es elevante. Te prometo que te va a elevar. A mí me ha elevado más allá de lo que yo me imaginaba. Es un plan que es extravagante. Usted no se puede imaginar las bendiciones que Dios tiene para usted preparadas. No solamente ahora, lo que falta. Es un plan que está garantizado por un Dios poderoso. Y es un plan que siempre va a ser suficiente para nuestra necesidad. ¿Cómo podemos obtener el derecho de ser parte de ese plan? Bueno, bien fácil. El Señor lo dice en su palabra. Dios desde el principio tenía un plan para la humanidad, un plan bello, un plan lindo, y puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, un lugar especial, el paraíso en la tierra. Y sin embargo, el hombre pecó por el orgullo, por creerse y por querer saber más que Dios, cayó en un pecado, que ese pecado ha sido la maldición nuestra desde ese día. Y nos ha llevado a un mundo hecho pedazos. Vivimos en un mundo quebrado, vivimos en un mundo donde nada funciona como tiene que funcionar, porque todo está en contra del plan de Dios. Nada va a salir bien. Pero por medio de aquel milagro que sucedió en aquel pequeño pueblo llamado Belén, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro. Lo que quiere decir eso es que ese niño fue el plan de Dios para nosotros poder tener aquella relación perfecta y estar en el plan de Dios y no en un mundo hecho pedazos. Por medio de ese evangelio, de esas buenas noticias, nosotros podemos entrar en una relación con Dios restaurada, donde Dios nos perdona y Dios nos levanta. Dios no fuerza a nadie. Usted lo único que tiene que hacer es pedir de corazón y decir como María: he aquí tu sierva, sea hecha según tu voluntad. Vamos nosotros a orar. Voy a pedirle que bajen su rostro un momentito y vamos a orar. Si usted quiere recibir el don de Dios, de ser parte de ese plan maravilloso para su vida, usted solo puede pedirlo. Yo le invito a que usted repita esta oración, pero no repetir la oración, sino que usted la haga suya en su corazón. Repite conmigo: si tú quieres hoy montarte en el expreso navideño y ser parte del maravilloso plan de Dios para ti. Señor y Dios Padre, hoy venimos delante de ti igual que María, engrandeciendo tu nombre, glorificándote a ti por un plan tan maravilloso y espectacular. Dios, yo reconozco que tú tienes un plan perfecto para mi vida y para la vida de todos los seres humanos. Y yo reconozco que nuestro pecado, mi pecado, me ha puesto fuera de ese plan y me ha hecho vivir en un lugar que está hecho pedazos, quebrantado por todo lo que es la consecuencia de ese pecado. Pero Dios, yo reconozco que aquel niño que nació en Belén hace 2000 años eras tú. Que Dios vino a este mundo en Jesús, el niño que nació en Belén, y que ese niño murió en una cruz por mí y resucitó de los muertos por el poder de Dios, para reinar como Señor y Salvador del mundo. Yo hoy creo que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Y por eso es que yo recibo estas buenas noticias que trae el plan de Dios para mí. Yo quiero entrar en el plan de Dios. Yo quiero montar en el expreso navideño
hasta llegar a tu presencia, mi Dios. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo confieso que soy pecador. Y yo dejo mi vida pasada atrás. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados delante de ti. Y te recibo a ti, Jesús, como el verdadero conductor de mi vida. En el nombre de Jesús pido esto. Y la iglesia dice, amén.